Las fiestas de Mayo de los Realejos suponen para mí un encuentro con la gente de allí que me invitan, afortunadamente desde hace un montón de años, a impartir una charla sobre algunas de mis especialidades, generalmente basadas en la indumentaria, en los trajes típicos y en los trajes tradicionales. Este año vamos a romper con esa tradición y vamos a hablar de las celebraciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde los elementos vegetales tienen un protagonismo importante. Espero que les guste y que se entretengan, y sobre todo espero poder descubrirles algunas de estas prácticas que son desconocidas para una gran mayoría. La utilización de organismos vegetales para adornar el recinto donde se va a escenificar la fiesta, o de igual manera para el acicalamiento de los protagonistas de la misma, podríamos asegurar que se remonta a los albores de la humanidad y están presentes en todos los continentes, en los rincones más apartados donde perviven colectivos sociales de formas de vida primitivas y escaso desarrollo tecnológico, o en los lugares donde la evolución y el progreso han alcanzado sus más altas cotas. Civilizaciones tan antiguas como los asirios, egipcios y demás usaron con frecuencia lotos, papiros y palmas como ornamento en todas sus manifestaciones de la vida, ya fuera tomándolos directamente de la naturaleza o reproduciéndolos como remedio directo, conservando en lo posible la forma y el color o variando su forma hasta la estilización. Este recurso de reproducir elementos vegetales en las artes decorativas como forma de perpetuar lo que por su propia naturaleza es efímero, será una constante en todos los periodos artísticos de las artes decorativas. Así, las columnas egipcias toman forma de capullo o de flor de loto en sus capiteles. Su fuste se asemeja a unos detalles ceñidos con un cordón, y su basa recuerda las hojas radicales de esta planta acuática. Las hojas de palmera se empleaban en las fiestas de Osiris en Egipto para festejar la entrada de los reyes en Jerusalén, en los Juegos Olímpicos de Grecia y en los cortejos triunfales de la antigua Roma. Eran señal de inmortalidad, de victoria y paz, y con estos significados han pasado al culto cristiano. En el Renacimiento vuelven a surgir como recurso ornamental y continuaron desde entonces en todos los estilos precedentes hasta nuestros días. Su significado simbólico como señal de regeneración e inmortalidad hace que esté presente en muchos panteones y otros monumentos análogos. Entre todos los motivos ornamentales del reino vegetal, tal vez el más empleado sea el acanto. Desde su introducción en el estilo griego, se repite en todos los estilos de Occidente. Los primeros lo emplean en formas abusadas y rígidas. Los romanos redondean sus puntas a la vez que lo ensanchan. Los estilos románico y bizantino recurren a formas más rígidas. El gótico las retoma redondeadas al principio y muy estilizadas en las fases posteriores. El Renacimiento las lleva a la perfección, y así podríamos seguir hasta nuestros días. En el mundo clásico también se recurrió con profusión a la hiedra, la vid, las espigas, el lúpulo, las flores y frutos en floreros y cestos, guirnaldas, cuernos de la abundancia, coronas, festones, cenefas y orlas para decorar sus templos, teatros, circos y plazas donde tenían lugar sus celebraciones. Luego pasarían a formar parte de los recursos artísticos decorativos de la pintura, la escultura y la arquitectura, en relieves y murales que se siguieron manteniendo en los periodos artísticos sucesivos. En el arte canario de la segunda mitad del siglo XVII y parte de la centuria siguiente, aparecen tal vez por influencia del arte hispanoamericano la presencia constante de frutos exóticos y especies botánicas localizadas en arbotantes, cartelas, columnas y orlas de los retablos, así como en los dinteles y pilares de las iglesias. Estos repertorios iconográficos se dan sobre todo en las iglesias de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y Tenerife,
ejecutados por carpinteros y canteros locales, en lugar de maestros consagrados, como pudo acontecer en otros lugares, con lo que estas manifestaciones artísticas tienen un notable acento popular, similar al de las manifestaciones que vamos a tratar. La decoración con vegetales en las celebraciones de nuestra región están presentes desde el comienzo de nuestra historia. Las ordenanzas de Tenerife recopiladas por el licenciado don Juan Núñez de la Peña en 1670, en su título primero de las cosas del servicio de Dios y de sus santos, nos aclara lo siguiente para las fiestas del Corpus Christi. Primeramente, el día de Corpus Christi se haga la procesión muy suntuosa, con los instrumentos, fuegos, carretones y danzas que se acostumbra a hacer, antes acrecentando que disminuyendo, y acompañen esta procesión la justicia y regimiento y toda la gente del pueblo, y para mejor regir la procesión, los regidores, jurado y escribano del consejo y personero, si lo hubiere. Lleven cada uno sus varas como de justicia, y los vecinos de la calle, por do pasa la procesión, tengan barridas y regadas sus pertenencias, y entapizadas y enramadas y con perfume, y las partes do no hubiere vecino, sean obligados los más cercanos a lo menos barrer y regar, so pena de 300 maravedís. En el siguiente siglo, en 1765, se describe el aspecto de Santa Cruz de la Palma con motivo de la bajada de la Virgen de las Nieves. Dice así: hallábase este llano, que es el principio de esta ciudad, frondosamente adornado de ramos, flores y banderas, donde, llegada que fue la señora, hizo pausa bajo un arco hecho de obra, aunque campestre, primorosa. Al entrar en dicha plaza del Patriarca Domingo, se miraba todo hecho un monte, el más frondoso, con la mucha variedad de ramos, árboles, de atributos de la Virgen. Despídese aquí en su llano el Santo Patriarca y se prosigue con la procesión a las claras. Estaban las calles desde el convento a dicho monasterio llenas de banderas y ramos frondosos, como también toda la calle real, que era un paraíso, así en ramos como en flores. Estaba lleno de banderas, en astas muy descolladas, vestidas de ramos y flores, y multitud de árboles y ramos. De la siguiente centuria conocemos otra descripción procedente de un manuscrito titulado Descripción de todo lo que pasó en la bajada de las Nieves de la Palma en 1815. Reza de esta manera: a los lados del trono había en uno una palma y en otro un plátano. En dicha noche los del lugar de San Pedro, que enramaban al día siguiente, adornaron la plaza que parecía el monte. Al medio había un pino que trajeron 12 hombres, y con poca diferencia eran los demás ramos. En el tanquito del consejo, una hermosa glorieta con palmas, plátanos y multitud de flores. Todo eran banderas, fuegos y composiciones, ramas, flores, frutas, tela de oro, festones de flores, ramos de frutas, guarniciones de plata, banderas, talcos, etc. Fue toda la diversión en la bocacalle de la cuesta de Miguel Agustín, pues además de los buenos fuegos que tuvo, había un paso figurando un jardín en el cual había de todas las frutas que se conocen en la isla. No menos sabrosa deja de ser la descripción que ofrecía Weimar en la década de los años 20 del siglo XIX, según relata Sabino Bertelot. Pronto llegamos al pueblo que habíamos divisado mientras descendíamos al valle. Todo el vecindario estaba ocupado en los preparativos de la fiesta. Las calles que se desembocaban en la iglesia aparecían adornadas con ramas verdes, y en la plaza mayor guirnaldas de flores, arcos confeccionados con ramas, ricas colgaduras con escenas de la vida del santo apóstol decoraban los muros de la iglesia y las fachadas de las casas. Cortinajes de damasco colgaban de las ventanas. Las ramas que se habían plantado a lo largo del trayecto procesional formaban
ordenados paseos que después se prolongaban en laberinto por las calles adyacentes. Ese día, Weimar presentaba el aspecto de una alegre población que enmarcara sus alegres diversiones entre jardines de un mágico poder que los acababa de crear. Los laureles, con su balsámica fragancia, se mezclaban con los naranjos cargados de frutos. Aquí perales, melocotoneros y limoneros entrelazaban sus ramas. Bosques y huertos habían sido puestos a contribución. De trecho en trecho, jarras con flores sembraban el suelo convirtiéndolo en un jardín. Arbustos cortados frescos y trasplantados para ornato de la fiesta se entrecruzaban formando pórticos. Los más variados productos guarnecían estos elegantes arcos. Junto a esta singular decoración en la que se reunía la naranja, la uva, la ciruela y el guayabo, con esa mezcla de ramaje y perfume, se había congregado mucho ganado, lo que producía un conjunto todavía más sorprendente. Allí estaba patente todo un curso de historia natural, pero no nos olvidemos de la abundancia de unos panecillos llamados quesadillas que las mujeres de Weimar elaboraban con leche y huevos y que ofrecían solícitas a los romeros. Era verdaderamente maravilloso y me creí transportado al país de Jauja. Para algunos autores, el significado de los motivos tomados del medio ambiente vegetal en el contexto de la religión tiene además una motivación puramente decorativa naturalista o una connotación religiosa. Así lo expuso Alejandro von Humboldt cuando estudió los sentimientos para con la naturaleza de algunos pueblos. Dice así: el cristianismo preparó los espíritus para que buscasen en el orden del mundo y en las bellezas naturales el testimonio de la grandeza y excelencia del Creador. Y similares razones arguye el historiador y antropólogo mexicano Francisco de la Maza. Esto de las frutas del barroco es, como en el gótico, no solo un bello y fresco adorno, sino una ofrenda y un recurso de los beneficios de Dios. Quien se quede en la superficialidad de creer que es decoración pura y no vea en esta integración de la naturaleza y la arquitectura un consciente y auténtico sentido religioso, no comprenderá el barroco. Por tanto, en nuestro intento de esclarecer cuáles son las motivaciones originales que produjeron en el ser humano desde sus principios estos ritos votivos, nos parece verosímil apuntar como su desencadenante, por encima del mero hermoseo colorista exuberante, la idea antes expuesta de ver en las bellezas de la naturaleza la excelencia de Dios, y qué mejor ofrenda que colocar en los templos, lugares de culto y sus alrededores, los productos de la tierra en sus más pródigas expresiones. No obstante, cuando aceptamos el compromiso de impartir esta charla sobre los elementos vegetales presentes en las fiestas de nuestra región, necesariamente tuvimos que consultar la obra del profesor Garbán Tudela, Las fiestas populares canarias, la cual nos aportó muchas claves y nos descifró otras tantas incógnitas que se nos presentaban a la hora de hacer la introducción de esta compilación de las aportaciones del reino vegetal que concurren en nuestras fiestas, el marco natural donde estas construcciones y montajes tienen su desarrollo. Desde las últimas décadas del siglo XIX, gran parte de la sociedad canaria ha tomado conciencia de su identidad y las fiestas han servido como una de las mejores vías para la expresión de la misma. Por eso buscamos una fiesta como símbolo de nuestro regionalismo o nacionalismo, y cada pueblo e isla escarba en sus raíces a través de una fiesta tal vez olvidada, una forma de identificarse. Este fenómeno parece reiterativo en nuestra historia, la búsqueda a través de los festivos de los rasgos culturales considerados específicos de los canarios. Las fiestas vienen a ser algo así como la quintaesencia de la celebración de los símbolos de la cultura local, donde se encumbra lo que es único o diferente en un lugar o zona. Estas diferencias han llegado en muchos casos a tomar rango de seña de identidad de un colectivo social más o menos numeroso. La naturaleza de estos símbolos es muy variada
y puede ir desde una indumentaria, una música, una danza, una gastronomía o el adorno del recinto de la fiesta. Todos ellos son partes esenciales del ritual festero y están cargados de significados muchas de las veces desconocidos por la gran mayoría, pero que se realizan de forma automatizada en el discurrir de las celebraciones. Así pues, podríamos afirmar que, con una antiquísima tradición cultural de miles de años por un lado, y con el desarrollo de la conciencia de nuestra identidad colectiva como pueblo, los canarios hemos conservado, perdido y recuperado o inventado en tiempos más o menos recientes una serie de acciones o hechos diferenciales que nos identifican y nos ayudan a reafirmar nuestra conciencia nacional o comarcal. Hoy en día, agraciadamente, es rara la fiesta donde las hojas de palma, la falla y las banderas no aparezcan como parte de la decoración de los recintos festeros, pero de forma minoritaria todavía perviven algunas celebraciones festivas donde los elementos vegetales toman un protagonismo tal que las hacen peculiares dentro del conjunto de las fiestas canarias. Las iremos exponiendo agrupadas por islas, señalando las festividades. El hierro. En el hierro tiene especial relevancia la celebración del Día de la Cruz, el 3 de mayo, donde prácticamente todas las cruces que se encuentran diseminadas por la geografía de la isla son enramadas y donde tiene especial relevancia las fiestas de las cruces en el Pinar, donde hay una rivalidad entre dos cruces de dos barrios que en un momento determinado se encuentran en una procesión. También se confeccionan alfombras de flores para la festividad del Corpus Christi y es muy notable el enrame de los pueblos y barrios cuando la Virgen de los Reyes ha bajado a la capital, a Valverde, y luego en diferentes procesiones va visitando los pueblos y los barrios que se enraman de forma espectacular. En la isla de La Gomera, quizás el evento más peculiar y más diferenciador sea el llamado ramo. El ramo viene siendo un montaje con flores y frutas que normalmente se lleva atado a un mástil o sobre unas pequeñas parihuelas que son portadas por 4 personas y que viene a ser una ofrenda que se le hace al santo patrón que se celebra. Son especialmente notables en Arure, en Valle de Gran Rey, en Tabuluche y en Agulo. Es notable también, digno de destacar, el cuadro de José Aguiar donde aparece representado un arco de flores y frutas con 2 ramos a los lados y uno bajo el arco también, que nos da idea de cómo podía ser esta celebración en La Gomera. También se enraman los chorros de agua, los manantiales de agua y las tallas donde se conserva el agua en el interior de las casas que en las vísperas de San Juan. En la isla de La Palma es interesante la pintura donde aparece una barca enramada camino de la romería de Santa Lucía en Punta Llana. Esta romería se efectuaba por mar o también por tierra y aquí tenemos el ejemplo de cómo se podía enramar con hojas de palmera y con ramos de flores una barca de romeros que se dirige a Santa Lucía. También es notable la fiesta de San Pedro en Breña Alta. Tenemos la imagen de los ciriales que acompañan la procesión y también están depositados a los lados del altar en la iglesia durante las celebraciones de San Pedro. Pero más notable sea tal vez el arco de San Pedro, que normalmente tiene 3 elementos colgantes que suelen ser 2 ramos de frutas o hecha con fruta también la barca con San Pedro en medio o las llaves de San Pedro o incluso algunas veces el santo sentado en su cátedra. También son notables los arcos que se montan
en Garafía el 12 y 13 de junio por la festividad de San Antonio, en la festividad donde las ferias de ganado tienen lugar y en un ambiente idílico totalmente estos arcos lucen de manera grandiosa. También se llaman los arcos en las lomadas en San Andrés y Sauce que se celebran por San Pedro. Digo que se llaman arcos, pero en realidad son ofrendas votivas de frutas y flores que se cuelgan en el interior de la iglesia y que luego son sorteadas entre los asistentes. La romería de San Isidro de los Llanos de Aridane también nos muestra un arco espectacular que se monta en la avenida. Otro arco interesante y de moderna tradición es el arco de San Bartolomé que se monta en Punta Llana. Es un arco de flores y frutos y cada año varía, aunque la estructura es la misma. Las cruces de mayo tienen especial relevancia en Breña Alta y Breña Baja y en la Villa de Mazo. Normalmente se adornan con elementos vegetales, aunque también hay otras modalidades de adornos de cruces donde se emplean otros materiales más modernos, pero son notables las que se hacen con elementos vegetales. El Corpus Christi en la isla de La Palma tiene especial relevancia en la Villa de Mazo. Allí se levantan los arcos, se confeccionan los pasillos de flores, los descansos y lo que se llaman los tapices. Especialmente interesante es el que se cuelga en la plaza del ayuntamiento. Estos montajes tienen a gala haber sido completamente decorados con elementos vegetales. En ningún caso se emplean elementos artificiales. Siempre los recursos vienen del mundo vegetal y los resultados son realmente sorprendentes. En el paso por la celebración del Sagrado Corazón se levantan los llamados arcos del Sagrado, que vienen siendo también recubiertos en su gran mayoría con elementos vegetales. Son montajes más arquitectónicos que los arcos de Corpus Christi de Mazo, pero también de una gran belleza y de una gran laboriosidad. Y por último, los gacios es una celebración el día del Domingo de Resurrección en San Andrés, donde la chiquillería espera que termine la ceremonia religiosa en la iglesia y cuando salen los oficiantes le arrojan flores amarillas llamadas gacios. Tenerife. Especial relevancia tiene también la celebración de la Cruz en Santa Cruz de Tenerife, Los Realejos, el Puerto de la Cruz y la Cruz Santa. No obstante, es rara la cruz que se encuentra diseminada por toda la geografía de la isla que ese día no tenga la ofrenda de aunque sea un ramo de flores silvestres cogidas por los alrededores. Especial relevancia tienen en Los Realejos, donde los montajes oficiales, por así decirlo, en las dos capillas principales y en las casas de los particulares tienen un numerosísimo ejemplo como creo que no se ve en otro municipio. El Corpus Christi tiene especial importancia en la villa de la Orotava, donde se siguen confeccionando las alfombras con elementos vegetales en su gran mayoría, a excepción de la que se confecciona en la plaza, que se hace con arenas del Teide de diferentes colores. También por Corpus Christi se erigen en el San Juan del Reparo, de un barrio de Gara Chico, los descansos, que vienen siendo especie de arcos como los que vimos en la Villa de Mazo, en la isla de La Palma, pero de menor tamaño, pero todos ellos confeccionados con elementos vegetales. Los arcos festivos en diferentes celebraciones de la isla tienen especial relevancia también en Tenerife. Quizás el más antiguo y el más notable sea el de San Isidro en la Villa de la Orotava también, que desde muy antiguo se viene celebrando para la procesión del santo que visita la feria de ganado
y siempre hace su parada bajo el arco. Otros arcos también interesantes y poco conocidos son los arcos de San Isidro en Valleguerra, que se erigen en honor de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Otra celebración donde intervienen los elementos vegetales son la romería de San Marcos en Tegueste, donde las carretas están completamente cubiertas de motivos vegetales representando los más diversos elementos que concurren en la vida cotidiana del hombre de Tegueste. Ya pueden ser aperos de labranza como objetos antiguos hoy en día caídos en desuso. Las fachadas de las ermitas son otro de los lugares donde el adorno con elementos vegetales tiene especial importancia. Tenemos que nombrar la fachada de San Pedro en la Rambla de Castro, en Los Realejos, que todos los años nos brinda un enramaje distinto, pero de una gran belleza y de una gran variedad. Asimismo, el alpendre de la capilla de San Pedro de Arrima en Güímar, un año sí y un año no, se enrama también con elementos vegetales de manera muy notable. De igual manera, en las fiestas de San Pedro en el Sausal se cuelga de la torre el llamado arco, que viene siendo un corazón hecho con elementos vegetales, adornado con tortas de pan y elementos vegetales, que durante toda la fiesta permanece colgado de la torre, pero que al finalizar en uno de sus días finales se descuelga a manera de cucaña, donde la chiquillería y los jóvenes tratan de alcanzar la fruta y las tortas de pan que cuelgan del arco en forma de corazón. Las fiestas del Amparo son especialmente notables por la presencia del poleo y de los ramos de fruta, los cestos de fruta, que en este lugar adquieren diferentes formas, muchas veces figurativas y otras veces simplemente decorativas. De igual manera, en la fachada de Santa Bárbara se adorna con cestos de frutas que se transportan previamente en procesión, acompañados de las muchachas que llevan a la cabeza los panes votivos, que también son colgados en la fachada. Por San Juan, los achitos en el Amparo vienen siendo estandartes de flores y elementos vegetales que en la parte superior llevan unos dispositivos, unas latas con trapos empapados en petróleo que se encienden en el retorno de la procesión después de llegar hasta la cumbre de un cerro cercano, y bajan al son del tajaraste con los hachitos encendidos. Por San Bartolomé en Tejina, en agosto, se erigen los 3 corazones, que son 3 ofrendas votivas que se le hacen al santo y que luego permanecen en la plaza durante las celebraciones de la fiesta, hasta que al final son descolgados también, repartiendo la fruta entre los asistentes. La danza de las flores en Tegueste viene siendo una danza ritual que acompaña a San Marcos en su procesión y a otras procesiones cuando son invitados, como por ejemplo a San Benito en la Laguna. Por último, la bajada de las hayas y el enrame de los arcos en la Guancha es una celebración que tiene una honda tradición, aunque la bajada de las hayas últimamente se ha convertido en una especie de romería, donde la gente asiste ataviada con los trajes regionales y donde se convierte en una gran celebración festera. No podemos dejar, antes de acabar, de hablar las sillas enramadas que se enraman por los santos y los cumpleaños de los miembros de la familia, o los chorros enramados también, que en la víspera de San Juan, a manera de ofrenda, se llenan de flores y frutos de forma espectacular. Espero que les haya interesado. Espero que también que hayan descubierto alguna celebración que tal vez no conocieran, y me gustaría que el año que viene nos pudiéramos reunir en el Centro Cultural, como hemos hecho otros años, y poder compartir directamente con ustedes estas charlas.
Gracias al Ayuntamiento de Los Realejos por tenerme en cuenta y cuenten conmigo para lo que les haga falta.